Tardes tengan todos y todos los compañeros de la prensa. Tenemos dos o tres cosas importantes de que hablar ahora. En primer lugar, de un poco hablar de la detención del esposo de Carla Sturcio, la periodista de la prensa gráfica que fue asesinada. Y en segundo lugar, el tema del registro y allanamiento que se llevó a cabo en horas de la madrugada ahora en el cantón Flora María del municipio de Lourdes. Y en tercer lugar, un poco el fortalecimiento de la seguridad en el área rural que tiene planificada la Policía Nacional Civil. Sobre el primer caso del asesinato de la periodista Carla Turcios, el tema de la detención del esposo y tal y como un poco ya la prensa le ha dado cobertura a queremos subrayar lo siguiente. En primer lugar, la detención del esposo de ella se da en base a la evidencia técnica obtenida en el terreno del caso del hecho que se cometió contra Carla Turcios y en donde hay fuertes indicios que lo vinculan directamente con el homicidio o con el hecho de Carla Turcios. Fuertes indicios. Por esas razones, la policía con la parte técnica científica y la fiscalía, que es la que se encarga de la dirección funcional del caso, tomaron la decisión de detener al esposo. Esa es quizás como lo más fundamental de este caso de la muerte de Carla Turcios. En segundo lugar, también todo el recorrido que hace él desde San Salvador hasta Rosa Huachipilín está debidamente documentado, tanto en los celulares, tanto en cámaras de videovigilancia, todo eso, paso a paso iban acumulándose esos indicios en torno a este caso. También podríamos decir en cuanto a esto de una manera preliminar que había diferencias entre parejas no claramente establecidas. Las tres versiones que el esposo dio, distintas, tres versiones diferentes que había contradicción en ellas. Los anónimos que encontró, que eran dos, que todavía eso tiene que llevarse a un proceso de investigativo y un proceso de prueba científica para seguir robusteciendo el caso en el momento del juicio. Cosas que nosotros ahorita no podemos revelarlas a ustedes por las cuestiones de la reserva del caso que tiene en cuanto al caso de Carla Turcios en esta situación en particular. Y yo quizás una de las cosas que nosotros hemos venido viendo desde que instalamos este programa de las vocerías para facilitarle la información a ustedes, y en el caso particular de Carla Turcios y quizás de la compañera también policía Carla Ayala, y sobre todo las mujeres que han sido víctimas en nuestro país en estos casos de homicidio, tal parece de que tenemos que mejorar el manejo de las emociones o de nuestra inteligencia emocional, los y las salvadoreñas. Creo que esa parte tenemos todavía un déficit. Nosotros como institución estamos dando nuestro apoyo, tenemos nuestra política para cuidar el género. A ninguno de los policías de los 28,000 y pico que hay en el territorio se les enseña de que hay que asesinar o matar a una mujer. Eso no ocurre en la academia. No es una política institucional también. Eso hay que ser muy claro en cuanto a eso. Nuestra policía está diseñada para prevenir y para salvaguardar la vida de las personas. Ya esos casos y el caso emblemático que se ha dado son casos muy particulares de personas, no de instituciones. Y nosotros realmente, también como policías, sufrimos esa situación. No quisiéramos que eso pasara. Y realmente nos da tristeza cuando estos hechos enlutan los hogares salvadoreños o como cuando compañeros de la prensa son agredidos, como el caso de Nicaragua, el caso de Carla Turcios y el caso de otra compañera de los gremios que han sufrido estos atentados y de las mujeres aquí en El Salvador. Yo quisiera ser enfático en cuanto a eso porque no es una política de nuestra policía, ni que nos hayan enseñado, ni que nos lleven a nosotros a querer asesinar mujeres. No es esa. Yo tengo 26 años de ser oficial, he participado en muchos seminarios, en muchas cosas, y nunca en ningún lado de las policías que hemos tenido contacto de España, de Chile, de Colombia, de otros lugares, ni nuestra academia nos enseñan eso. Esos son casos muy particulares. Y esos son patrones culturales que tienen que irse quitando del entorno. El machismo es una cosa que está instalada históricamente. Y creo que estos casos emblemáticos van a servir para que tengamos más sensibilidad, sobre todo los hombres, de respeto, de cariño hacia las mujeres, de esa igualdad que se busca también, que es muy importante.
No quería dejar pasar el momento porque ustedes son comunicadores y comunicadoras y ustedes también son sensibles al tema para que de alguna manera colateralmente puedan ayudarnos a colaborar, a ir manteniendo ese enfoque hacia la sociedad salvadoreña. Por supuesto, sin dejar de destacar y de criticarnos aquellas cosas que nos tienen que criticar a nosotros como institución y como hombres y mujeres de uniforme. En otro de los casos, y quizás lo más triste del tema de Carla es el niño, ¿no?, que tiene un tema de autismo, ¿no? Un niño que quizás no se dio cuenta en toda su plenitud del dolor y de la tragedia de la madre, ¿eh? Eso es una cosa trágica. En otro caso, ya la policía, en el caso del registro y allanamiento que ocurrió en Flora María en horas de la madrugada, ese terreno estaba siendo usurpado de hacía 43 días. Tenía 43 días ese terreno de estar siendo usurpado. En ese terreno es donde se trabaja el tema de la semilla mejorada que va para muchas áreas de nuestros campesinos en el área rural. También donde el CENTA hace estudios de investigación sobre el tema de la agricultura. La juez de Opico dio la orden de registro y allanamiento para el lugar. Nuestras unidades policiales debidamente entrenadas, sobre todo la UMO, que ha sido preparada por la policía francesa y por personal nuestro también salvadoreño, pero bien fundamentada. Nuestra unidad de mantenimiento del orden público, podemos decir que América Latina nos enorgullecemos de tener una unidad de mantenimiento del orden público. Tuvimos una de las huelgas más grandes de los médicos, donde no hubo ningún incidente, no hubo ningún detenido en cuanto a esto, y esa práctica permanente que ha tenido la UMO, el día de ayer la llevó a desescalar un conflicto. No hubo violencia, no hubo uso de fuerza, se dialogó con la gente, se buscaron medidas alternas a la salida de la orden de registro y allanamiento que se habían dado para las personas que estaban ahí, alrededor de 100, y eso sucedió sin ningún conato de violencia. Ahorita se ha quedado montado un dispositivo de seguridad. ¿Por qué ha quedado montado el dispositivo de seguridad? Porque es una propiedad que le corresponde al CENTA y a sus estudiantes y a la gente que hace estudio para beneficio de nuestra población. ¿Y cuáles las facilidades que está dando la policía ahorita en este momento? Que las personas que tienen ahí sus pertenencias, que habían colocado ahí sus pequeños lugares para establecerse en un lugar que no era de ellos, se las puedan ir a retirar sin ningún problema. No se les va a detener, no se les va a agredir. Eso yo recuerdo antes de 1992 no ocurría en el país ese tipo de diferenciación de la seguridad pública. Hoy tenemos una policía con defectos, pero tenemos una policía que cada vez va a querer intentar hacer mejor las cosas en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Y una tercera cosa que quisiera decir: nuestra corporación policial desde enero de este año está haciendo un análisis permanente del comportamiento de la seguridad territorial. Nuestro mando estratégico, como es nuestro director general, el subdirector general y sus subdirectores, están integrados haciendo análisis. Una de estas cosas que va a surgir, y yo solo voy a dar un adelanto sin dar muchos detalles porque todavía no hay orden directa para dar muchos detalles, es que se va a fortalecer el área rural. Van a haber 40 patrullas en lugares, más de 40 patrullas en lugares muy importantes de nuestro país en el área rural, para darle respuesta al dolor y al clamor que nuestra ciudadanía tiene en este momento. Quizás eso es lo que teníamos que decir. También estamos trabajando eso, parte conjunto con la Fuerza Armada, y esa es una unidad entre Fuerza Armada y Policía Nacional Civil que la mantenemos desde el Plan Guardianes hasta el día de ahora. En cuanto a la tendencia, en cuanto al tema de mujeres que han sido víctimas, los homicidios de mujeres, de enero al 23 de abril del 2017, habían asesinado a 114 mujeres en el 2017, de enero al 23 de abril, 114 mujeres. Comparándolo con este año, el mismo periodo, han perdido la vida o han sido asesinadas 142 mujeres. Hay un aumento del 24,6%. Un poco lamentable porque antes la mujer no era tan seguido víctima o no estaba tan visibilizado, ¿no? Es una cosa delicada que hay que ponerle atención. En cuanto a la tipificación del tema de las mujeres, nosotros queremos ser bastante prudentes y respetuosos de la ley. El juicio y las investigaciones
de los jueces van tipificando la calidad que le van dando al homicidio de una mujer. No quisiera ahondar en detalles de eso porque no es mi materia, sino solo la parte técnica policial. En cuanto a la tendencia del homicidio a nivel global, en abril del 2017 se cometieron 212 homicidios. En este año de abril hasta la fecha se cometieron 240. Hay un incremento del 13,2%, solo comparando los meses de abril de manera absoluta. Si hacemos una comparación en el acumulado de la tendencia de los homicidios, de enero a abril 23, en el 2017 se cometieron 1.035 homicidios. En el 2018, 1.179 homicidios. Hay un incremento, comparando el año anterior con este año, del 13,9%. Esto quizás es lo que teníamos para ustedes y estamos listos para responder aquello que en lo que podamos, con todo gusto, les damos información extra. Tengan buenas tardes. Bueno, comenzamos con la primera pregunta. Linda Rivera, Tele 2. Era sobre eso, subcomisionado, los índices de los homicidios y los feminicidios, pero usted ya me aclara, la policía no determina cuándo es feminicidio u homicidio de mujer. Yo con todo respeto y gracias por la pregunta que usted hace, porque claro, usted es mujer, yo igual que hombre también haría una pregunta similar, es algo normal, pero los jueces y las investigaciones, de acuerdo a la naturaleza, como han muerto las mujeres o como han ocurrido los homicidios, les van dando esa connotación, van dando esa textura, ¿verdad? ¿Sí? Y no lo tengo a la mano, así es. Gracias. No, gracias a usted, muy amable. William Aguilar, Canal 21. Buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera consultarle acerca del caso de Carla Turcios, es decir, no se confirma si hay violencia intrafamiliar previa al hecho de la muerte de ella o si se logra confirmar esto. ¿Y qué ha dicho, si se puede revelar información de qué ha dicho? Porque usted hablaba de 3 tipos de respuestas que él daba a la hora de los interrogatorios, pero que cambiaban obviamente cada una de las respuestas que él daba. ¿Él ha dicho algo más, ha sumado algún dato a lo que ya conocemos nosotros? Fíjese que el dato que yo acabo de hablar con el investigador que lleva el caso, hay cosas que no podemos hacerlas públicas por todas las cuestiones legales y jurídicas que pueden emplazarnos tanto a la Fiscalía como a los jueces. Pero sí lo que es cierto es que hay, por ejemplo, hay 3 versiones. Una que dio al momento que puso la denuncia, otra que dijo que había llevado al niño al Parque Bicentenario, otra que lo había llevado a San Miguelito. O sea, lo ha llevado como a 3 lugares y siempre cambió las versiones. Lo otro también, que los documentos que encontró, dice que los encontró en la cochera, esa es otra cosa. Pero hay además de eso, hay otra serie de elementos, ¿verdad? Técnicos, de cruce de información, de matrices, que lo vinculan fuertemente a él como el autor del hecho, ¿verdad? Por supuesto, como en este país nadie es culpable, y la misma Constitución así lo dice, hasta que un juez no declare de qué es la culpabilidad. Él va a poner su abogado y nosotros como policía, junto con la Fiscalía, vamos a tratar de darle robustez a las pruebas que tiene, porque hay otros, por lo menos 2 o 3 elementos más para robustecer esas cosas, de las cuales yo no voy a ahondar por la reserva que tiene en cuanto a eso. ¿Y el menor en manos de quién está? ¿De la familia o cómo está la situación? Fíjense que entiendo que en manos de los familiares, porque como para eso hay protocolos establecidos, tanto a través de la ley especial para la cuestión de los niños y también la cuestión del ISNA, hay protocolos especializados para darle atención a eso, y normalmente a quien se le lleva es a los familiares, ¿verdad? De acuerdo al protocolo. Sí. Gracias a usted, muy amable. Continuamos con David Marroquín, de El Diario de Hoy. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, David. Yo quisiera saber, por ejemplo, en el caso de, haciendo una comparación entre el caso de Carla Turcios y el caso de Carla Ayala, en el caso de Carla Turcios se ha hecho una bitácora de llamadas, un seguimiento de todo, de donde más o menos la ruta que este señor siguió,
¿por qué no se ha hecho ese, digamos, ese seguimiento de los teléfonos o las bitácoras de llamadas de la gente del GRP o otras personas que han estado involucrados en el caso de Karla Ayala? Yo creo que sí se ha hecho, David. Lo que pasa es que como todavía no hay una cuestión, acuérdate que el homicidio se va a tipificar al momento que se encuentra el cuerpo, ¿no? Ahorita se están manejando todos los fuertes indicios que indican el hecho sobre la compañera Karla Ayala, ¿no? Pero sí ese manejo de técnicas perfectamente ya las han de estar manejando, pero quizás lo tienen en reserva porque están dándole más matiz. El caso aún no ha finalizado, es un caso que está en proceso de investigación y que nuestro director general ha sido contundente en cuanto a eso, de que ese caso se va a tener que esclarecer. Pero, o sea, se han decomisado los celulares de los agentes involucrados. Sí, todo eso. Por ejemplo, en la participación que hubo, esa incautación, la Fiscalía siempre la ordena, ¿va? Por ejemplo, cuando el señor juez fue a hacer allá la cuestión a ver la escena del delito, a recrearla, él ha de tener nuevos argumentos, ¿ya? Ha de tener nuevos argumentos. Nosotros lo que hacemos nada más es acompañar la parte técnica. ¿Por qué no podemos hacer una opinión? Porque nosotros no podemos ser juez y parte, ¿va? Al juez le toca la parte que le corresponde a él de juzgar de acuerdo a todos los elementos que le dan y a nosotros de acompañar a aquellas diligencias que crea la Fiscalía que hay que poner. Ahora, el teléfono celular de la colega, colega periodista, ¿por qué ha sido determinante para poder, digamos, como vincular al esposo al crimen? No solo el tema de los celulares, sino pero que en el caso específico del celular ha sido bastante determinante. No solo el tema de los celulares, porque los celulares cuando se les hicieron la bitácora, los dos iban juntos y el niño iba ahí con el esposo de ella, ¿no? Lo curioso es que después desaparece en el lugar donde más o menos encontraron el cuerpo de la muchacha, ¿no? De la compañera periodista. Entonces, todas esas vinculaciones, además hay otro refuerzo, incluso la prensa gráfica lo destaca, ¿verdad? El tema de las cámaras de videovigilancia, que eso todavía está siendo revisado, ¿verdad? Para ahondar más. Y hay otras 3 cosas más que esas yo no estoy autorizado para decirlas todavía. Gracias. Pasen buenas tardes. Policía Nacional Civil. Servicio, orden, seguridad.